¿Cómo le va, profesor? Muy bien. Buenas noches, ¿Ustedes profesor. cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de Hola, semana? profe. Bien. ¿Cómo les fue con ese reto? Buenas noches, profe. Ya quedó resuelto. Ok, ¿y los demás? No le pude Bien, subir, pero ya lo tengo resuelto, profesor. Ah, bien, bueno, profe. súper. Pero A mí no con me ha unas ido, dudas. profe. Profe, yo tengo un error. ¿Y eso? Cuénteme, ¿qué dificultades ha tenido? Profe, tengo un error en el eliminar. Me Ok, está diciendo que tengo una expresión, un comienzo ilegal de expresión. ¿Qué puede ser, profe? que tiene un comienzo ilegal. No, pues no sé, así no podría decirle. Como ese fue el que me envió un correo, Sí, señor. sería chévere que apuntara como Sí, a mí se me harto. olvidó contarle el código ahí. Ujú. Sí, porque vamos, para poderle ayudar así con solo ese mensajitos y me queda un poquito difícil. Bueno, muchachos, ¿tenemos dudas, preguntas o arrancamos con el tema de hoy? Profesor, cuando crea el hazmat y le crea la instancia y dentro de de los del mayor y el menor que le dice, no me acuerdo cómo es que le dice el profesor, ahí mandan como si tuviera una nueva instancia, uno ahí le puede mandar valores. El operador diamante. Valores El no, operador diamante, sí, señor. no señor, solo tipos. Ahora, lo que sí le puede mandar valores es a los paréntesis. No al operador diamante, sino a los paréntesis. A los paréntesis sí admiten que se seteen valores. No entendí, pero A ver, ya, a ver, ¿dónde está compartir? Por ahí alguien tendrá la misma duda. Entonces nosotros hemos hecho esto, ¿cierto? ¿Dónde sí, está señor. nuestro mapa? Acá está el mapa. Esto es un mapa y acá hay un operador diamante. Si se da cuenta, acá hay un paréntesis, ¿cierto? Aquí yo podría pasarle algún valor. Ese valor debe ser del tipo del diamante. O sea, vamos a la agenda y vamos a mirar de qué tipo es. Entonces, Profesor, ya, ¿cómo saca esa partecita ahí de ese mensaje que sacó ahorita? uy, me dejó perdido. ¿Cuál de todos? Ese, el otro, el que le salió todo un texto y le aparecen los mensajes de cómo se puede utilizar, creo que es eso. Este de aquí. No, ahorita cuando le Control hizo en Space. Sí, no, en el probablemente. No, es que, no, es que me equivoqué. Yo le di control clic, entonces con control clic lo llevo a una clase, ¿cierto? Entonces yo iba a cliquear agenda, pero no cliqué agenda, cliqué el hashmap. Entonces, ¿a dónde me lleva? Me a lleva eso. a la ¿Es clase control clic? hashmap. Sí, me lleva a la clase hashmap, pero pues aquí está lo que contiene la clase hashmap, que inicialmente me puede ser difícil o me va a resultar difícil entender qué es lo que hay acá. Por eso lo cerré, que yo iba a mirar a lo que vi en agenda. Que como agenda yo lo escribí, entonces lo entiendo más fácil. Entonces, en agenda fíjese que el constructor quiere un hash map donde está compuesto por un integer y por un persona. Entonces, el hash map, yo le estoy haciendo un constructor de un hash map vacío. Podría, acá en esta parte, donde yo digo que se le puede poner un contenido,
ponerle en contenido inicial. O sea, no un hashmap vacío, sino un hashmap con algunos valores por dentro. Lo mismo para las listas. Para cualquier constructor de los objetos de Java, normalmente el constructor aplica o tiene acepta una configuración inicial. Ahorita lo vamos a ver con las ventanas. De pronto con el ejemplo de ventanas sea un poquito más evidente y se entienda más fácil. Sí, señor. Gracias. Entonces, hoy nos toca más componentes de UI. Como nos vimos hace ratos, ya casi 5 días, ¿Puedo hacer yo, otra preguntita, profe? adelante. Perdone, es que Señora, en la pregunta corta, en el if corto, yo hice el ejercicio basado en lo que el profesor nos explicó. ujú, Entonces me entró una duda y yo dije, bueno, en el ejercicio decía que formatear con los valores con un decimal. Y me quedé pensando cómo se hace en la pregunta corta, en el if corto para formatear los valores, si no se hace en el informe, en donde el profesor formateó los valores para que quedara con un decimal, porque yo lo revisé y no lo vi formateado. Siempre me salió con un decimal y pasó, pero no sé, me quedé con esa duda. no, yo no lo hice en ningún lado. Claro, ¿dónde lo hubiera podido hacer? Acá, ¿cierto? Generar informe devuelve un valor. Entonces, en teoría, aquí es donde debe haber formateado este valor. ¿Y cómo se formatea ahí? Porque yo me puse a pensar, yo dije, y ahora si no me pasa, me toca buscar dónde formatear el valor. Y yo dije, pero ahí yo cómo lo puedo formatear en el método de generar informe, o aquí mismo se puede. Si su merced hizo el método de generar informe, así como yo le hice, que en este caso es de tipo entero, pues no le recomiendo que lo haga ahí, porque eso implica un truncado decimal y ven, ya vimos que es un poquito feo hacer ese proceso. Entonces, si su merced resuelve un número, es mejor que lo haga acá, ¿cierto? Aquí donde si elige imprime un error, imprime en el informe. Ahora, ¿cómo lo formatea? O sea, bueno, ese se va por allá al que vimos, creo que fue por allá en la sesión 5, donde vimos varias formas de formatearlo. Una era esta, string.format, porcentaje.1f. Sería así. Me lo voy a Sí, llevar para acá. Entonces, esta es la porción que usted quiere formatear. sí, señor. Entonces, esa es la función que va a formatear. Acá iría otro paréntesis. Format. Tararararara. En teoría está bien. Miremos qué está pasando. No se puede convertir un entero. Ah, bueno. Claro, este es un formato que implica punto cero, ¿cierto? Y yo estoy devolviendo un entero. Entonces, por eso me está llorando. Si yo volver aquí un double, pues ya no me lloraría. Vamos a ver si dejo de llorar. Sí. Aquí ya estoy devolviendo con decimales, entonces su ve que su merced ya no le va a llorar. O sea, coge la respuesta y la convierte y la formatea. Y la formatea, ¿sí? Porque recuerde que todo esto está por dentro de un system out print, ¿no? Sí, señor. Entonces debe ser de tipo string, todo lo que esté por dentro es de tipo string. Ah, bueno. Y lo que decide quién lo pone es este if, ¿cierto? Entonces, o va a estar esta parte o la segunda parte. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. Listo. Cerrar acá, cerrar acá. Bueno, ¿quién se acuerda que fue lo último que vimos? La clase del viernes. Hubo clase el De viernes. front, principios de front-end.
Hicimos una Wii sencilla. Listo. ¿Cómo se llama la clase principal que nos ayuda a implementar interfaces de usuario? Swing. La Swing, efectivamente. Vimos que habían dos tipos de componentes. Uno de ellos que se llama contenedor y otros que son componentes pues comunes y silvestres. Alcanzamos a ver el JFrame, alcanzamos a ver la layout y un par de elementos, ¿no? Ahí agregamos algunos botones, unas cuadros de texto. ¿Para qué me sirve el layout? ¿Cuál es la misión del layout? Diseño. Efectivamente, el diseño, porque el layout es el que se encarga de fijar la distribución de los componentes en torno a mi panel. Esos componentes se van a distribuir según el layout. Vimos layouts, los JFrame, los panel y ya. Ahora hay muchos más componentes que esos. La misión para hoy es etiquetas, botones, campos de texto, áreas de texto y cuadros de diálogo. Como ya sabemos, la suite nos ofrece una gran cantidad de componentes que podemos agregar a un contenedor. Ya sabemos que los contenedores son objetos especiales, componentes especiales que me permiten agrupar componentes. Acá tenemos un diagrama de la jerarquía de clases de componentes en nuestro swing. Vimos el JFrame, que es de frame. Vemos que frame está al mismo nivel de algo que se llama, un objeto que se llama dialog, que heredan de Windows, y que Windows es hermano de panel. Ya sabemos que Windows son esas ventanitas que incluyen los botones de minimizar, maximizar, la X. Que los paneles son solo pues, campos donde puedo agregar eso. Heredan de un container, es decir, estos objetos son contenedores. Todos estos son contenedores. Y heredan de un objeto component que a su vez hereda de un objeto object. Claro, este object, pues todos los elementos de Java heredan de object. Así que el papá de los components vendría siendo component, ¿cierto? Component vendría siendo el papá de todos los objetos o todas las clases de la swing, según esta jerarquía. A la derecha vemos por allí los labels, que son las etiquetas o el texto, las listas, las tablas, los combos, el menú y los botones abstractos, abstract button. Entonces todas ellas son componentes y todos los windows, los paneles y todos sus hijos son containers. Pero en sí, todos son hijos de component. Etiqueta, JLabel. JLabel es un componente, como se imaginarán, de Swing. Las etiquetas son espacios que se pueden contener texto o imágenes, no son editables por el usuario. Un ejemplo, se tienen dos etiquetas, una dice user y otra password respectivamente. Claro, en el ejemplo vemos que esa imagen tiene pues, más texto, ¿cierto? Login, register y demo application. Si bien son texto, no son objetos independientes. Los únicos objetos independientes de tipo etiqueta, por decirlo de esa manera, sería usuario y password. Si bien los botones tienen texto, esas etiquetas o ese texto de esos botones no puede existir de manera independiente, no puede existir sin el botón. Entonces por eso no son considerados label. Que bueno, por caprichos del lenguaje, digamos que esto se llamaría etiqueta y en algún momento uno puede decir, bueno, pues cambie la etiqueta
del botón de login o cambie la etiqueta del botón de registrar. Sin embargo, este cambie la etiqueta, entre comillas, sería cambiar una propiedad que es la propiedad test, que corresponde a los botones de login y register. Este de acá, ya lo vimos esa propiedad. ¿A qué propiedad haría referencia a ese demo application? Profe, podemos implementar esa interfaz. Sí, sí podemos. Yo confío en que podemos hacerlo. Ah, mentiras, ahorita lo hacemos. Listo. Esto, recordé y rápido, es una propiedad que se llama título. Título. No es un label, es un título de la ventana. Así como esto es un test del botón, este es un título. Vemos que el JLabel puede tener dos constructores. Crear una etiqueta vacía o crear una etiqueta con texto. Eso va a depender del constructor que use. Si uso un constructor vacío, pues voy a crear un constructor vacío. Me va a quedar una etiqueta vacía. Si uso un constructor con un texto por dentro, pues el texto que use para crearle es el texto que va a tener inicialmente ese label. Como label es una clase, sus atributos son privados, así que si yo quiero modificarlos, tengo que hacerlo a través de métodos getter y setter. Así que si quiero cambiar o configurar el texto de un label, pues tengo que hacerlo a través de getter y setters de la propiedad test. Por otro ladito tenemos los JButton. Los JButton, mecanismos de interacción entre el usuario y el programa. Se pueden tratar como un método. Los botones login y register son ejemplos de ese botón. Entonces, botón nos ofrece también dos constructores, un constructor vacío que crea un botón vacío, pero el texto por defecto pues le pone un título, ¿no? Cuando estoy usando el editor de NetBeans, le pone un título por defecto a ese botón. Y puedo usar otro constructor, ¿cierto? Para construir, para instanciar ese botón, el cual recibe un texto. En ese caso, el texto que recibe será el texto que aparecerá en la etiqueta. Ese texto de esa etiqueta está en una propiedad que se llama label. Por tanto, si yo quiero modificarlo, consultarlo, lo tengo que hacer a través de sus métodos getter y setter. O sea, setLabel y getLabel. SetLabel puede modificar la etiqueta del botón en cualquier momento y getLabel retorna el texto que está en la etiqueta de ese botón. Entonces ahí no hay mucho que conversar. Por otro lado, nos dice que ese JButton tiene un método que se llama addActionListener. Lo que hace es añadir un manejador de eventos. Es la forma de agregar funciones dependiendo el evento el cual dispara el botón. Por ahí el viernes alcanzamos a ver ejemplos de esos eventos que pueden ocurrir, ¿no? ¿Quién se acuerda más o menos qué eventos pueden ocurrir? Mover el puntero del mouse. Ok. Pasarlo por encima. Sí.
¿Qué es derecho? ¿Qué es izquierda? También. O sea, existen una infinidad de eventos. Entonces, para manejar esos eventos, yo le llamo un escuchador, aquí le llaman un manejador de eventos. Básicamente le está diciendo al programa que esté pendiente de un tipo de evento en particular para poder desplegar o hacer X o Y cosa. El evento más usado en los botones, como se imaginarán, es el evento clic. Tenemos los test field, que se llaman campos de textos de una sola línea. Son editables por el usuario y permite al usuario interactuar con el cursor y funciones copiar, pegar, seleccionar y el teclado. Es decir, es un campo donde el usuario puede escribir. Como puede escribir, es editable y puede realizar una cantidad de acciones referentes al texto. Ahora ese test field me ofrece también algunos constructores. Constructor número 1, el clásico que yo llamo constructor por defecto, que es que no le pide nada y hace una configuración por default. Entonces no le pidió nada y la configuración por default es crear un campo de texto vacío. Constructor número 2, constructor que recibe un entero. En ese caso, esa instancia de ese test field creará un campo con un número máximo de caracteres. Constructor número 3, el test field que recibe como entrada un string, es decir, que crea un campo de texto con un texto inicial, que es el texto que recibe claramente. Lo mismo que cualquier otra clase, estos atributos son privados y si quiero acceder a ellos, tengo que hacerlos a través de métodos getter y setter. Entonces, si quiero modificar el texto o quiero saber qué dígito el usuario, lo tengo que hacer a través del método get o set de la propiedad que corresponda. En este caso estamos hablando de texto, entonces sería el método getter o set, get o set de texto. Las áreas de texto. Las áreas de texto es un campo de texto multilínea. Básicamente es como el anterior, pero pues un poquito más chévere en el sentido que puede tener varias líneas, una debajo de otra. Esto tiene un montón de implicaciones. Vemos que el constructor por defecto es un cadre de texto vacío, un constructor que recibe un entero y un número, dos enteros, perdón, crea un campo donde define el número de caracteres ancho y alto, es decir, características visuales que va a tener ese área de texto. Constructor número 3 recibe solo el string. En ese caso pasa lo mismo que en el test field, va a crear un objeto, en este caso test area, donde el texto va a ser el texto que se configure o se setee en el constructor. Como todas las demás clases, sus atributos son privados, por tanto, para acceder a ellos tienen que ser a través de métodos getter y setter. Lo mismo, el texto que se muestra es una propiedad test, así que para consultar el texto sería getTest y para modificarlo sería setTest. Bueno, paremos aquí un poquito y respiremos un rato. Entonces, nos hablaban acá de, número 1, botones. Bueno, número 1 son los labels. Los labels son simplemente texto. Los botones sería, digamos, el objeto número 2. Objeto número 3. Los test field o los campos de texto. Y objeto número 4, los test area, que es como un test field, como un campo de texto, solo que puedo escribir hacia abajo. Como quien dice, me permite dar enter y escribir, hacer saltos de línea dentro del texto que estoy editando. Hasta aquí. Profe, eso igual se comporta como una función, ¿cierto? Esos componentes de swing.
Los componentes de Swing son objetos, es decir, son clases. Entonces, las clases tienen parámetros, métodos, y los métodos, pues sí, son funciones. Pero son clases. O sea, los objetos de la Swing, todos y cada uno de ellos son clases. Entonces, la mecánica es la mecánica que se tiene cuando se crean clases. Vamos a hacer un ejercicio parecido al que estaba acá. 2 cuadros de texto y 2 botones. Entonces ya saben que para crear este tipo de interfaces, pues el NetBeans nos da una herramienta que nos facilita, o los podemos hacer manualmente a través de código. Dado que el reto 3 pues, se va a recibir a través del uso de la herramienta, pues yo no voy a andar tanto en la escritura de código, porque de por sí que es algo poco usual que alguien esté escribiendo en estas tecnologías un front, porque actualmente pues todo está orientado a la web y hay mucho mejores herramientas para el desarrollo de interfaces gráficas en la web, mucho más bonitas, y etcétera, etcétera. Entonces no me va a preocupar tanto por la escritura del código. Lo que sí me interesa es que entendamos la mecánica, es decir, la lógica de por qué las cosas se hacen de esa manera, de el cómo funcionan. Entonces, voy a crearme un sesión 12. Vamos a crear un paquete. ¿Y qué le pasa a mi Eclipse? ¿Por qué? ¿Por qué? Se trabó. Yo no sé, últimamente me está dando mucha guerra. No sé si ustedes también. Control C. Profe, a mí, qué pena, a mí mi computador, yo después de que yo le alcancé a instalar desde la consola SJDK, el key, Sí. y bueno, pues yo nunca, pues, cómo instalar eso ni nada. Bueno, lo cierto fue que eso me pedía es que crear una variable global, no sé qué, yo hice todos los pasos y bueno, eso funcionó, o sea, él compilaba y tal. Pero cuando iba a prender el computador, me empezaban a salir unos bugs. O sea, cuando lo prendo, unos errores ahí todos raros, pero son puros bugs. Y bueno, al final decidí volverlo a resetear todo. Y lo reseteé todo, le metí un CD, bueno, le cambié el sistema operativo otra vez nuevo. Y esos bugs siguen apareciendo. Y pues después de que le instalé SJDK y yo, no, pues me tocará vivir con ese mal ahí, no sé. Darles a ti y a tu hermanita Me una tocará buena vivir. vida, ¿verdad? Y Sí, que porque quizás está tú no raro tengas eso, que o sea, pasar le por las cambié todo el sistema situaciones operativo aún y aún más así, complicadas que ellos a tuvieron la que par de pasar. lo prendo, siguen Quiero que apareciendo. sepas también que a pesar de que uno tiene todo el tiempo las ganas de... Uy, sí, tuve que silenciarlo porque estaba un poquito. Profe, ¿y ahí qué? Ahí que, probablemente no sé, tendría que mandar una captura. No creo que sea un problema de Java porque muy probablemente lo que usted agregó fue una variable de entorno del sistema al pad. Sí, claro. Sí, era Entonces, como para que la eso ejecutara. sí, que se agrega al pad de Windows. Entonces, si De, formatea, pues no tendría problema. de Debe Ubuntu, ser de otro. Ubuntu. Ah, de Ubuntu. Sí, yo dije, bueno, supuestamente, yo me imagino que eso es una variable que se crea para que se pueda ejecutar, no más. Pero bueno, lo cierto es que los bugs están ahí y bueno, ya me tocará Va a acostumbrarme. consultar, toca consultar por qué le está saliendo eso. Profe, miremos eso con despacio, es que lo está haciendo muy rápido como para mirar cómo creas esa clase de Li- swing. Listo, dijimos que íbamos a usar el editor de NetBeans. O sea, no, yo podría crearlo a través de una clase normal, ¿cierto? Una clase común y silvestre, pero no voy a tener una interfaz gráfica. Entonces, para que se me vuelva, no va a tener una interfaz gráfica de edición, o sea, para poder editar. Entonces, para poder editar, voy a crearlo a través de New, le doy otros, en otros selecciono Swing Guy 4.
decir Swing Graphic User formulario de interfaz gráfica de usuario. Entonces aquí hay un montón de opciones que puedo crear de esas interfaces. Vamos a crear un JFrame formulario de JFrame. Le damos Next. Nos va a pedir el nombre de la clase. Este es un nombre de la clase que voy a crear. Pongámosle ventana 12. Y le doy finalizar. El resto son cosas de configuración del paquete en el cual está, el proyecto y dónde va a localizar el código fuente. Todo lo dejo por defecto y ya. Me despliega mi código y mi parte de visual o de interfaz gráfica. Acá con este botón puedo previsualizar. Ah, creo que ahí no se está viendo. A ver. Vamos a compartirlo por la región. Eso. Tururururu. Listo. Ahora, cuando yo le doy aquí en el ojito, me despliega este que sería como una vista previa. Es decir, no tiene nada. Está el código que él va a crear por defecto o que ya creó en este momento. Ya hay código escrito. Donde dice que el botón cerrar, pues ejecuta esta función, que es la de cerrar, y que está creando un layout por defecto está usando un group layout y que mide 400 por 317. Así yo ejecuto esta clase, ya está visible este objeto, que es este que tengo acá. Profe, ¿cómo miró el código? ¿Por dónde lo sacó? El código está aquí, donde dice Sí. source. Pongámosle una lupilla. ¿Dónde está la lupa? Ah, es que está en otra ventana. Voy a dejar esta lupa por aquí. Porque yo sé que hay veces que no se ve la letra, por ejemplo, de las propiedades, yo creo que se ve como muy pequeñita. Así se ve como más grande. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces fíjese que en esta parte está Start Project, está la parte de la ventana, una parte de tiempo de diseño y otra parte que dice Source. Entonces en Source, acá está pues todo el código. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que vamos a replicar esa ventana. Lo primero es ponerle un título, porque esto no tiene título. Entonces vamos a la parte derecha, debajo de la paleta, va a encontrar una parte que es la de propiedades. Si no la encuentra ahí, puede seleccionar este recuadro, clic derecho, y en esta parte puede ver las propiedades, acá en la parte inferior. Ay, ¿qué le pasa? Voy a desinstalar esta vaina, ya me sacó el mal genio. Pum, pum, pum. Sí, y lo peor es que sigue. Solo estoy usando 400 megas. No sé, debe haber un proceso que se está disparando y que me está dañando el NetBeans, pero no sé cuál será. Pero no se le cerró esa emergente, profe, se le quedó ahí estática. Sí, se quedó ahí pegado. A mí también se me quedó pegada. Se quedó pegado y no veo aquí a ver qué puede estar consumiendo. El Zoom, pero el Zoom no consume mucho tampoco. Vamos a ver si se despegó. No. No, me tocará matarlo. A ver.
¿Dónde está? Acá, matémoslo. Finalizar tarea. Tocó a lo mal. A veces sospecho que es el Zoom, porque solo me pasa con el Zoom. Uno está haciendo algo solo y no pasa. Que estaba moviendo la ventana que no era. Bueno, aquí ya volví a meter la ventana. Volvemos a cuadrar esto. Y vamos por acá. Decíamos que si no lo encontramos, acá en esta parte la podemos encontrar con clic derecho. Si ya tenemos esta paleta a la derecha, la paleta de propiedades, vemos que tenemos propiedades, eventos y una parte de código. Empecemos por la parte de código. Toda la parte de código, pues tiene cosas, como su nombre lo dice, relevantes al código. De momento, no agregaron ningún componente. Puedo agregar un componente label. Está aquí en swing control, debajo de los containers. Voy a cerrar este de los containers. Y tengo botones, tengo chatbot, radio button, bueno, tengo un montón. Voy a agregar solo el label. Lo cojo y lo arrastro y lo suelto. Listo, aquí ya tengo un elemento con el cual puedo jugar. Ese elemento tiene las mismas tres pestañas: propiedades, eventos y código. Si me voy a analizar el código, me encuentro con esto: private, JavaSwing, JLabel, JLabel 1. Es decir, ese objeto que creo, ¿cómo se llama la variable que creo para ese objeto? Label. JavaSwing. No, esto JLabel Java 1. se llama JLabel JLabel. Se llama JLabel 1. Esto que ustedes ven acá es porque hace referencia al paquete donde la saca. Entonces Java, Swing, JLabel. Entonces, cuando uno escribe, uno puede tener varias opciones. Puede importarlo, que nos quedaría aquí entre el paquete y la clase. Nos vamos a encontrar con un import no sé qué, ¿cierto? Si yo no quiero importarlo porque solo lo voy a usar una vez, o por X o Y motivo, yo no quiero importar el paquete porque, no sé, por cualquier motivo no lo quiero importar. Entonces yo puedo referenciar y decirle de dónde saque ese objeto. En este caso, el objeto es el JLabel, que fue el que vimos en la presentación. Y aquí le está diciendo de dónde lo saque. Saquélo de la javas.swing.jlabel. Por eso es que todo lo que está escrito acá no tiene ni un solo import. Claro, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Pues que mi código se va a volver difícil de leer, porque imagínense, aquí solo tengo 3, aquí tengo como 4 paquetes, 5 paquetes y me empieza a crecer y crecer y crecer. Entonces, si se encuentran con este tipo de cosas que lleva punto, es porque está haciendo referencia a toda la ruta para ahorrarse el import en el código. ¿Listo? Ese JLabel 1 es un objeto, así que en algún lado tiene que instanciarse. Este es el constructor de la ventana que ya sabemos que hereda de frame, JFrame. De nuevo, esto es para ahorrarse el import. Entonces, mi ventana 12 hereda de JFrame. Y en el constructor llaman algo que se llama init component. Ese init component es un objeto, es una función que está aquí. Esta función ya hemos dicho que se encarga de la configuración inicial. Entonces, vean a quién toma. Toma a JLabel 1 y le dice igual new. O sea, ¿qué le está diciendo? Cree una instancia. Aquí solo la declaró, no la creó. Es decir, está anunciándola. Pero donde realmente empieza a existir es a partir de que crea la instancia. Es decir, acá en la línea 29. Crea la instancia y bueno, de ahí para abajo me voy a referir a ese objeto como JLabel 1. Claro, ese JLabel 1, digamos que va a tener el título, va a tener
el mensaje de, a ver, para no jugar tanto con este, voy a poner aquí el del Zoom. Profe, con control más, ¿no te deja agrandarlo un poquitico? Eh, la interfaz no, el texto sí, pero la interfaz lo estoy buscando y no Ah, encontré. ya. A ver. O sea, para estos mensajitos, estos botones, no encontré más. Entonces, tengo seleccionado a este que sería el label 1. Me voy a la parte de propiedades y yo voy a decirle que el texto, ¿cierto? Una de las propiedades, acá vemos varias. Propiedades está el background, el font, que sería la fuente, el fondo de la fuente, el alineamiento, el icono y la propiedad principal que sería texto. Pongámosle base. Entonces, si nos vamos a la interfaz, nos vamos a dar cuenta que cambió a base. Si previsualizamos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente este label dice base. Sin embargo, en el código se sigue llamando label 1. Si ustedes analizan cualquier interfaz, va a encontrar un montón de label. Con el tiempo, como cada label es una instancia, voy a tender a confundirlos. Y me va a dar un problema. Si tengo 80 label, pues no vas a saber cuál label es el que dice base. Entonces hay una forma de decirle al NetBeans cómo debe crear el objeto en el código que se genera solo. Y es a través de esta pestañita de code. En esta pestañita de code yo le puedo decir o especificar cosas. Por ejemplo, dice que la clase base que está tomando es el JFrame. Sí, o sea, el base papá. Dice que el tamaño por defecto que está tomando, pues inicialmente es nulo, que la posición es, bueno, aquí estoy seleccionando, Eh, que la variable es el JLabel 1 y que el nombre o que el modificador que está usando para declarar esta variable es de tipo privado. Entonces vamos a cambiarle el nombre. A los labels yo usualmente les pongo LBL y lo que dice el mensaje que sería base. De esa manera, cuando yo vea el código, efectivamente decía privado, por eso aquí dice privado. Vean que ya no dice JLabel 1. Ahora el nombre de la variable es LBL base. Y las instancias y todo lo que tenga que ver con esa variable va a cambiar a LBL base. Entonces, si necesitan especificarle el nombre, lo pueden hacer a través de código. En propiedades, pues voy a contar todo lo relevante de la parte visual, ¿cierto? Propiedades del icono, imágenes, el tooltip test. ¿Quién recuerda o ha trabajado con el tooltip? Pongámosle un tooltip y miramos qué es. Ejecutemos y miremos qué pasa. Ahí se está levantando. Acá tenemos nuestra ventana. Vean lo que pasa cuando yo poso el mouse sobre el label. Entonces, ese tooltip es una propiedad de un texto que aparece cuando uno posa el mouse. Tiene esa alineación, aquí hay otras propiedades, la alineación en X, la alineación en Y, si tiene scroll, si no tiene scroll, el cursor, si está activo, si no está activo, si se puede seleccionar, si no se puede, bueno, un montón de propiedades. Y el nombre de acceso que le llaman base. Lo pasa aquí y el pariente es el formulario más cercano.
Va a quedarme otro. Voy a ponerle altura. Voy a seleccionar esto. Voy a modificar un poquito. Voy a seleccionar la panel principal. Y voy a decirle que este panel no se puede cambiar el tamaño. Entonces aquí veo el título del panel. Le voy a poner como título cálculo del área. Aquí encuentro un montón de información, fuentes, imágenes, de todo un poco. Aquí hay una propiedad interesante que es la que se encarga de hacer editable el tamaño. Yo le voy a quitar esa propiedad. Cuando le quito esa propiedad, la ventana pierde las posibilidades de cambiar de tamaño. Es decir, ya de la esquina, si se dan cuenta, ya no la puedo tomar para agrandarla. Y el botón maximizar está deshabilitado. Ya no le puedo hacer clic. Es decir, el tamaño de esta ventana se volvió un tamaño fijo. Voy a agregar las test field de los cuales nos hablaba. Listo, agregamos un test field acá. Hagámoslo un poquito más corto. Un test field y agreguemos otro test field. Centramos esto por acá. Ahora estos test field tienen un texto ahí que a mí no me agrada. Entonces ya sabemos que existe una propiedad llamada test. Se la puedo quitar de acá. Y automáticamente me queda vacío. Lo mismo con el 2. Vas a buscar la propiedad que se llama test y se la quito. Voy a darle su propio nombre. Este le va a llamar a los cuadros de texto. Yo suelo ponerle el prefijo txt. Base, por ejemplo. Y este de acá será el txt altura. ¿Por qué uso prefijos? Como el código se está generando solo, ha agregado solo 4 cositas. Ya tengo un montón de variables. Y esas variables son objetos y se prestan para confusión. Si yo uso prefijos, pues me ayuda a recordar de qué tipo es ese elemento. De tal modo que yo sé que si se llama txt es de tipo testField, o le hubiera podido poner también JTF o TF, bueno, algo por el estilo que me permita recordar la clase a la cual pertenece. Lo mismo para el label, porque cuando un formulario empieza a crecer mucho, tiende a tener muchos componentes. Y si los componentes no tienen un nombre propio, pues me voy a confundir a la hora de manipularlos. Por eso trato de ponerles un nombre con un prefijo diciente, pues, descriptivo. Ya tengo 2 cuadros. Voy a crear un label acá. Y le voy a decir que este label se va a llamar LBL resultado. Y me voy a propiedades y le voy a quitar las propiedades. Le voy a quitar este acá. Listo. Ya no está. Pues sí está ahí, pero no lo veo. Pongamos un botón. Pongamos 2 botones. A este botón pongámosle el texto limpiar. Y como nombre de la variable pongámosle btn limpiar. Y al otro pongámosle btn calcular. Y de texto pongámosle calcular. Ya mi interfaz está tomando un poquito más de forma. Ya la tendría así. El título, una base, una altura
un botón de calcular y un botón de limpiar. ¿Qué pasó con el label que estaba aquí? Está oculto. No, no está oculto. Lo que pasó es que no tiene texto para mostrar, pero no está oculto. Entonces, en ocasiones voy a tener objetos que no son visibles. No porque no estén ocultos, sino porque al carecer de cierta propiedad, hace que yo no lo vea, no lo evidencie. ¿Dónde sí lo puedo evidenciar? Donde sí lo voy a poder evidenciar es en el tiempo de edición de el NetBeans. Si se dan cuenta en la parte de abajo, ¿cierto? Tengo acá Project, File y Servicios. En la parte de abajo hay una ventana que se llama Navigator. Y en Navigator me muestra la jerarquía de todos los componentes que agregué. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice LBL base, y dice que es un JLabel, o LBL altura, y dice que es otro JLabel, TXT base, que es un test field, TXT altura, otro, LBL resultado. Entonces, si está, míralo, aquí está, LBL resultado. Y yo puedo seleccionar los elementos desde aquí. Cuando yo los selecciono desde aquí, si me doy cuenta, acá en la edición está seleccionado. Solo que aparece pues, muy pequeñito. Y hay dos botones. Ahora, en otros, eso está respecto a nuestro JFrame. En otros componentes, pues no tengo nada. Entonces, así va la jerarquía. Dos label, dos test field, otro label y dos buttons. Una interfaz bastante sencillita. Lo que voy a hacer es realizar el cálculo del área de un triángulo, por poner un ejemplo. Entonces, por defecto, este botón no tiene manejador de eventos. Si nos damos acá, por ningún lado dice Action Listener. De ese botón, a ver, seleccionemos el botón donde está el BTN calcular. Le damos buscar, nets. Efectivamente, aquí se configura el texto. Nets, y aquí ya se está agregando. No se le ha hecho absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer si queremos agregar la funcionalidad de hacer clic sobre algo es agregar el evento. Entonces lo podemos hacer mediante esta pestaña en el apartado de eventos. En el apartado de eventos voy a encontrar una lista muy completa de los diferentes eventos que puedo asignar, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, el del teclado, de mouse, movimiento de mouse, presión de mouse, etcétera. Los botones por defecto o el performance o el action performance es cuando se le hace clic. Entonces yo lo que voy a hacer es un action performance. También pude haber puesto a ver, mouse preset, ¿cierto? Por ejemplo. Pero yo lo pongo en el action performance. Entonces el action performance automáticamente me va a crear una función que yo llamo función de espejo. Ah, lo siento. Un resfriado. Me va a crear una función espejo. Ahí me sugiere el nombre de la función que va a crear. Ese action performance me dice que va a crear una función que se llama btn calcular action performance. Le doy clic. Y efectivamente me creó esta función btn action performance, que como parámetro de entrada recibe un evento. Ese evento es ese action event, es por allá de la familia AWT, que sabemos que es como el papá de los swings, una versión un poquito viejita. Ahora, ¿por qué el editor lo hace de esa manera? Miremos qué está pasando con el botón.
dentro de nuestro init. Acá está creando todas las instancias de cada uno de los elementos que se creó. Los labels, las cajas de texto, los botones. Configurando algunas cosas. Y aquí está el botón calcular. Ese botón calcular tiene el famosísimo Add Action Listener o el manejador de eventos. Ya sabemos que un evento ocurre cuando el usuario interactúa con un objeto. Sabemos que esa interacción pues hay de muchos tipos, ¿no? Cuando se mueve el mouse, cuando gana el foco, cuando pierde el foco, cuando hace clic, cuando presiona una tecla, bueno, un montón de eventos. Entonces todos esos eventos ocurren, yo lo que estoy diciéndole es que tenga presente un evento en particular, que tenga presente cuando se dispare el evento Action Performance. Cuando ocurre ese Action Performance, ejecute la función que me creó. ¿Qué función creo? Creo la función btn calcular Action Performance. Lo creo de esa manera porque recordemos que esta parte del código que se genera sola no es editable. Yo estoy tratando, por ejemplo, acá de borrar, eliminar o editar y no puedo. Entonces la manera de escribirle el código al botón es a través de esta función espejo. Es decir, esta función normalmente sería esta misma función. O sea, el código estaría aquí escrito adentro en lugar de esta función. Lo único que hace es encapsularla para que yo la pueda escribir acá, ¿cierto? Entonces, dijimos al inicio que vamos a calcular el área de un triángulo. Y por eso creamos dos campos, la base y la altura. ¿Dónde se almacena, según la teoría que vimos hoy, la información de lo que digita el usuario? ¿En qué propiedad del test field? En la base de datos. ¿En la instancia? Sí, es una instancia de la test field, pero tiene muchas propiedades. Hay una propiedad en particular que es la que guarda lo que escribió el usuario. Storage. Miremos de nuevo la interfaz. Cuando estamos hablando de los test field, estamos hablando de estas cajas de texto. Hay una propiedad que guarda lo que escribe el usuario. Acá en propiedades. Editable es booleano. Background es un color. Columnas, document, fuentes. Y este test que se me hace sospechoso. Entonces resulta que todo lo que digita el usuario en estas cajas de texto en el tiempo de ejecución es almacenado en una propiedad test. Por eso es importante esa propiedad. Ahora, desde el código, si yo quiero extraer lo que digitó el usuario en esta caja de texto, ¿cómo lo puedo hacer? Text. Efectivamente, a través de getTest. Pero ¿a quién le debo hacer el getTest? La base. ¿A cuál base? A esa palabrita que aparece ahí en esa misma, ahí donde está, a esa palabrita que debe estar ahí sobre esa barra. Entonces, a la propiedad que yo le puse acá, ¿cierto? En ese caso, el nombre de la variable, aquí me dice que el nombre de la variable es txt base. Text base.
Entonces, cuando yo quiera extraer que ese dígito en txt base, yo me refiero a txt base.getTest. Y aquí estaría extrayendo el valor. Hagamos una prueba con un system.out.print. Es decir, ¿qué va a hacer ese botón? Como está escrito, lo único que va a hacer es extraer lo que el usuario digitó y lo va a imprimir. Eso es todo lo que va a hacer. Vea. En esta línea extrae lo que digitó el usuario y lo está imprimiendo. Ejecutemos el programa. Entonces, acá tenemos la base, digamos, hola mundo. Le damos calcular. Vea lo que pasó en la consola. Le damos calcular. Muchas veces. Si yo borro todo, ¿qué imprimirá? Vacío. ¿Listo? Ahora, esto solo fue a manera de ejemplo. Lo que yo en verdad quiero es hacer un cálculo matemático. Acá me dice que este getTest lo que hace es obtener un texto. ¿De qué tipo dice que es? String. ¿Y yo puedo hacer cálculo con los strings? No, señor. Toca No. Va a parsearlo. convertirlo. Efectivamente, parsearlo. entonces nos toca hacer lo mismo que haríamos o que hacemos cuando estamos leyendo por teclado o por consola, y es parsear este objeto a un objeto numérico. Entonces voy a crearme una variable de tipo double que se llame, una variable de tipo double que se llame base, por ejemplo. Y ese base sea double punto parsear de lo que hay entre txt base punto getTest. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Extraje el valor que digitó el usuario y lo estoy convirtiendo a un double. Voy a hacer lo mismo con la altura. Listo. Y va a quedarme otra variable, llamémosle área, que va a contener el cálculo. Será base por altura, todo dividido entre 2. Listo, ya tengo el cálculo, ya estoy tomando los valores y estoy haciendo el cálculo. Ahora falta decidir dónde lo voy a mostrar. ¿Dónde lo podría mostrar? Resultado. En el resultado que de momento no veo. Entonces, ¿cómo le envío un texto o cómo le envío una propiedad a cualquier objeto? De la misma manera como saco propiedades o extraigo valores con el método get. Recuerden que esos métodos vienen en parejitas. Así como hay un get, Un también set. hay un set. Entonces me voy a referir, en este caso, al LBL resultado y le voy a decir punto set texto. ¿Qué le voy a enviar de texto? Pues le voy a enviar el área. Ahora, aquí me parece un error. Miremos qué dice. Dice que los tipos son incompatibles, que no puedo hacer una transformación de un double a un string. Es decir, esto es un double, pero él espera que yo le pase un string. Entonces, la solución más rápida es concatenándola con un string. Tipo, algo así. El resultado es... Listo, cuando yo concateno un valor numérico a un string, recordemos que se vuelve de tipo string. Por eso ya no está ese error. Probémoslo ahora sí. Tenemos nuestra interfaz. Vamos a decirle que la base es 10 y que la altura es 2. 2 por 10 serían 20. Dividido en 2 sería 10 de resultado, ¿no? Vamos a darle calcular.
y nos dice que el resultado es 10.0. Y con 11. Y es con altura 3, 16.5. Listo. Hasta aquí, preguntas. Profesor, ¿cómo es la mejor forma de aprender a hacer, a usarlo? Porque yo estoy más perdida. Por ahí hay un famoso dicho, una famosa frase que me dijeron una vez. Y es, a aprender a barrer se aprende barriendo. Haciendo los ejercicios, pero es que yo por lo menos me he gastado harto tiempo tratando de seguirle los videos, Sí, pero es que este está complicado porque este es de observar mucho. no es complicado. Ya después de que se le tome el tiro, y el tiro está en usar puros métodos getter y setter. Se va a dar cuenta que es bastante sencillito. ¿Por qué? Porque todos los elementos funcionan de la misma manera. O sea, si yo aprendo a usar un botón y a modificar propiedades de un objeto, ya, con eso puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Pues que puedo acceder a cualquier objeto y como puedo acceder a cualquier objeto, también podría acceder a cualquier propiedad. En este caso estamos accediendo solo a este objeto, que es un objeto de una caja de texto y a la propiedad test. Pero es algo genérico. Así como lo hago así, podría acceder a otros valores, ¿no? Como la fuente, el tamaño, el color, un montón de información. Ahora no, que yo no sé qué propiedades pueda tener ese objeto. Listo, yo no sé qué propiedades puede tener base. Ah, no. Listo, entonces se va acá a diseño, selecciona el objeto, propiedades. Aquí están todas las propiedades que puede tener. Ahí solo, ahí lo está haciendo separado del código, ¿cierto, profesor? Sí, separado. Solo para ¿En ver algún que, momento se une o es totalmente separado? no, todo el tiempo se están uniendo. Todo lo que yo hago acá se está escribiendo en el código. Mírelo aquí. Es la parte que está bloqueada del código y que yo no puedo editar. Si ve todo este texto que yo no escribí. Todo este texto se configuró solito a través de lo que yo configuré allá en ese panel. ¿Cierto? Por ejemplo, estos títulos. Yo nunca le escribí acá este código. ¿Qué es lo que yo hice? Allá en el panel le puse que se llamaba base. Y aquí automáticamente le dieron set test base. Yo nunca puse un tooltip test o escribí tooltip text. Yo me fui a la propiedad que se llama tooltip test y puse algo pasa aquí. Automáticamente él escribió la línea de código equivalente, que sería esta línea 42. Profe, yo más o menos le entiendo la dinámica, pues es como un objeto al que se van agregando como los atributos que ya están ahí como prediseñados, pues es más o menos lo que yo entiendo. Y bueno, me pierdo en una cantidad de cosas ahí, pero bueno, lo que me interesa a mí ahora es, o sea, ¿cómo hizo usted para que le apareciera esa interfaz? O sea, esa parte donde empieza usted a agregar, o sea, ¿eso de dónde sale? Esta interfaz. La de la derecha, sí, o sea, exacto. Esa interfaz y eso, o sea, ¿cómo eso dónde sale? Ok, puede ser que usted no lo está viendo, que solo tenga la paleta, ¿cierto? Entonces, si usted solo tiene la paleta, se va aquí a Windows y agrega un properties. A ver qué hay por acá. Web Tools. Fantástico, como amo NetBeans. Me encanta.
O sea, lo que pasa es que a mí me tocó desinstalar ese IntelliIDEA, pero pues yo pienso, he estado trabajando es como con ese refri y mañana pienso instalar, ahora más rato, pienso instalar nuevamente el IntelliJ. Entonces quisiera saber cómo lo puedo sacar con ese IntelliJ, por ejemplo. Listo, el detalle es que esto es propio de NetBeans, ¿cierto? O sea, en IntelliJ no lo va a encontrar. Probablemente, no he confirmado, probablemente tenga que buscar un plugin para el diseño de interfaces en el IntelliJ. Así como hay un plugin para Eclipse, que ese sí, confirmadísimo que existe, también debe haber un plugin para el IntelliJ, que pues yo no he buscado. Y, o sea que el que tú utilizas ahí ¿es cuál? Este es el de NetBeans, Ah, que ya. últimamente se está ganando todo mi odio, porque es, Vale, vale. Ah, entonces quizás hay una extensión, sí, quizás. probablemente tengan en cuenta como, bueno, en IntelliJ se llaman esto plugins. Plugin. Ah, ok, vale, vale. Gracias. Bueno, ahí lo cerré, a ver si me deja terminar la clase. Profe, pero ¿cómo se saca de esa lista de propiedades? Esa lista de propiedades tiene dos opciones. Clic derecho sobre el objeto y le da propiedades, es la última opción. O si usted no tiene esa parte del menú, tiene que agregarla desde la perspectiva en Windows. Arriba en el menú dice Windows, ahí la puede agregar. ¿Cierto? Entonces, Profesor, la baja un momentico, donde dice, cuando le explicó al compañero, donde dice que le agrega la paletica que le sale al lado de las propiedades. listo. Ya vamos allá. Em, aquí fue donde se trabó y está buscando eso. Entonces tengo propiedades, ¿sí lo ve? En Windows, dentro de Windows ID Tools, y en ID Tools tengo la paleta y las propiedades. Propiedades me va a desplegar esta parte inferior. La otra opción es seleccionando el elemento, clic derecho, última opción, propiedades, me genera una ventanita emergente que contiene exactamente lo mismo que contiene la ventanita de la derecha. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. O sea que él va construyendo de una vez, es como si él fuera construyendo de una vez el backend y el frontend de una vez lo va dejando junto. Porque yo veo que las Más o menos. interfaces ya están conectadas. No es tan así, ¿cierto? Porque pues el backend como tal no estamos, o sea, todavía no hay un concepto de backend, no tenemos un concepto de backend como tal para decir sí o no. Lo que sí está haciendo es, como usted dice, interconectando todo lo que yo creo, lo está cableando por detrás. Porque como ¿Cierto? usted decía que él almacenaba las variables, que es claro, uno como que dice, bueno, ¿cómo así? Está almacenando variables, perdón, datos. Entonces como que uno dice, bueno, y luego esa parte es una interfaz gráfica y uno dice, y el código se va sobreescribiendo a medida que uno va agregando atributos, entonces uno como que dice, bueno, que no hay necesidad de hacer backend. Pues sí, si hay necesidad, claro, pues yo tuve que escribir esto, ¿no? Lo que pasa es que aún no tenemos algo definido de lo que es el backend y frontend, ¿cierto? No tenemos ningún modelo o ninguna separación de nada. Entonces aquí pues solo es código. Entonces no, por eso yo no le llamo ni backend ni frontend ni nada, simplemente es código. Vale, gracias. Pero, por Porque pues, ejemplo, en el caso del reto 3, que es unir el reto 2 con la parte del front-end,
Aquí lo que tenemos que saber es cómo se conecta todos los cuadros que vayamos a hacer del front a todo lo que hicimos en el reto 2. Ahí es donde está la parte complicada. No, esa es la parte rela. Ojalá. Pero Ya si es tiene, así como Eso es dice el eso es lo que compañero, tenemos que saber. sí, más o menos es así lo que dice el compañero. Pero no hay lío, ¿por qué? Porque si usted ya tiene la reto 2, por decirlo de esa manera, pues usted ya tiene una clase y tiene métodos. ¿Qué le toca hacer? Pues simplemente crear una instancia de clase, Instanciarlos. claro, y llamarlo en los botones que va a llamar. Pues va a llamar cada uno de los métodos. Y se acabó la historia. Eso es lo que tenemos que aprender, que esa es la parte clave del desarrollo. Porque ya tenemos toda la parte del código del reto. Sí, tiene la parte funcional, pues. Exactamente. Ahora Ahí toca ver requiere, cómo la amarramos, cómo amarro el uno y el otro. así es, y todo por métodos. Pues simplemente va a crear una instancia, por ejemplo, una instancia global, y llamar en cada uno de los botones, llamar un método diferente. Que en el caso nuestro son agregar, borrar, actualizar y generar informe. Correcto. Ok, Entonces, entendido. vamos a hacer, por ejemplo, ya te hice el botón calcular. Vamos a hacer el botón limpiar. Voy a agregar el evento por acá para ver otra forma. Seleccionar el botón, clic derecho, eventos, action, action performance y sorpresa. Me creo aquí exactamente el método action performance del botón limpiar. Así como me había creado el botón calcular, me creo el del botón limpiar. Ese es el espejo, ¿cierto? Ese es el espejo. Que Claro, si yo me voy a la parte de arriba, debe estar el otro. claro, debe estar el de verdad. Sí, Acá está. Véalo, acá está el botón limpiar y aquí está el método de verdad, ¿verdad? Que es esta ese es el que partecita. yo no puedo tocar. Es el que no podemos tocar. Ok. Entonces aquí pues iría el llamado a la función, agregar, eliminar o lo que sea. En este caso pues limpiar, no necesito llamar nada de afuera. Entonces, ¿cómo podría ser un limpiar? ¿Qué implica limpiar? Iniciarlo. es un clear. Una instrucción. Pues podría hacerlo, ¿cierto? Pero lo más fácil que podría hacer para limpiar sería tomar cada uno de los elementos que están involucrados y limpiarlos o resetearlos. Por ejemplo, tomar el campo de la base y decirle set test y ya, mandarle un vacío, limpiarlo. Lo mismo podría hacer con el campo de la altura. Punto, set test y limpiarlo, mandándole vacío. Y el campo del resultado, que podría también enviarle vacío. Y ya, con esas tres líneas ya funciona de mejor manera mi método. A ver, ¿qué pasó? Pero Ahí no, se está. no se pueden Listo. poner las variables base y altura, pues igual a 0 también. Sí, también podría. Pero ¿qué pasa? Que pues, no lo necesito hacer, ¿cierto? Cuando yo la limpio, no hay manera de que me muestre un resultado si yo no le hago clic a calcular. Entonces, cuando le hago clic a calcular, él toma estos valores que están acá y los vuelve a inicializar. Claro, aquí como le di clic a calcular, pero no tiene valores, para el usuario es transparente, porque para mí está siendo transparente, no ha pasado nada. Pero si nos damos cuenta en consola, si hay un error. Dice que estoy tratando de hacer una conversión de un string vacío. Lo bueno es que mi programa sigue funcionando. A ver, pongámosle 100 y 3.
y los puede calcular. Limpiar. Con letras también me genera la sección, claro, pero no se cierra el programa. Entonces, ¿qué hago? Limpiar. Ahora, ¿por qué no puedo setear estos valores a 0 desde esta función? ¿Puedo o no puedo? No, porque por el tipo de datos, ¿no? No es Otro botón. aquí de tipo string. Yo creo que sí. No, Porque es otro botón. Es un Son texto. botones diferentes. porque recordemos que son funciones diferentes, ¿cierto? Esto es una función y esto es otra función. Entonces el scope o el alcance que tiene esta variable, ¿hasta dónde es? Esta variable solo existe dentro de esta función. Por fuera, estas variables no existen. O sea, si yo podría crear aquí otra variable que se llame base y me lo va a permitir, ¿cierto? Yo podría crear otro double base y no pasa nada, porque esta base y esta base viven en mundos diferentes. Esta pertenece a una función y esta pertenece a otra. Entonces no hay manera que yo pueda acceder desde esta función a los valores que están internos en ella, en la otra función. Bueno, sí hay una manera, ¿no? Y es que estas variables no estén acá. ¿Dónde deberían estar estas variables? ¿Por fuera? Deberían estar por fuera. Y si están por fuera de la función, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Que son globales? Sí, pero tienen otra implicación. Como están por fuera, estarían por dentro de public class. ¿Cierto? Sí. Lo cual implica que se convertirían en atributos de la clase ventana 12. Así como estos de acá están declarados por fuera, ¿cierto? Aquí se termina la función public by main, se terminó la función public y aquí hay unas variables. Estas variables son atributos de clase. Por eso las puedo consultar en esta función y en esta función, ¿cierto? Ahí sí no me importa porque el alcance de esas variables es toda la clase, es decir, desde cualquier punto de la clase las puedo acceder. Lo mismo, esta base solo pertenece a la función. Si yo la quisiera globalizar, quedaría como un atributo de clase y cualquiera podría acceder a ella. Y no la podría repetir en la otra. Y ya no la podría repetir en la otra, correcto. Ya sería la misma en ambas ocasiones. ¿Eso serviría para las constantes? Constantes, sí, puede ser unas constantes que yo necesite todo el tiempo. Unas constantes globales las podría poner como atributos, ¿cierto? Que serían private final, ¿cierto? Private final, para decirle que son constantes. Bueno, vamos a continuar. Hicimos ahí un pequeño ejemplito. Vamos a retomar. Ya usamos los
test field usamos, bueno, los test area no los usamos, pero funcionan, venga, exactamente igual que los test field, solo que tienen más líneas. En general tienen las mismas propiedades y se acceden de la misma manera. Usamos los cuadros, usamos los botones y aquí hay un tema que nos falta, tenemos pendiente y son los cuadros de diálogo. Generalmente usamos para mostrar errores o advertencias. También se usan para pedir confirmaciones al usuario. Existen varias formas de diálogo: de información, de advertencia, de error, de mensaje de diálogo. En este caso, el de información es el que tiene este simbolito de admiración. El de advertencia es el amarillo, el del triángulo. El del error es el de la X. Y el de mensaje o diálogo es el de la interrogación, o puede encontrarme este cuadrito sin un icono, vacío pues. ¿De qué va a depender? Cómo se pinta, cómo se dibuje, va a depender de los elementos que use para construirlo. Sí, va a depender de las propiedades que pase al constructor. La configuración por defecto es el cuadro de información. Entonces vemos aquí cómo se declara, nos dice JOption Pane, Show Message Dialog. Este es el Show Message Dialog recibe mínimamente dos cosas. Uno, el frame o el JFrame al cual pertenece. Y dos, un mensaje al que mostrar. De nuevo, recibe el JFrame al cual pertenece y un mensaje que mostrar. Entonces, la configuración por defecto es el cuadro de información. Eso quiere decir que si yo no le especifico nada, me va a pintar este cosito. Es necesario referenciar el frame activo, o sea, este frame. El tipo de cuadro y el icono usados por defecto se ven así. Vemos que el título también es un título por defecto, pero que nunca le pasó el título. Por otro lado tenemos los cuadros de advertencia que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Option Pane, Show Message Dialog, el frame al que pertenece y el mensaje, solo que aquí el constructor lleva un par de cosas más. Esto sería un título y lo otro sería el icono que quiere mostrar. Quiere mostrar el icono del mensaje de advertencia. Entonces se vería más o menos así. Tendría el icono del triangulito amarillo, el mensaje y ya, botón aceptar. Claro, el título aquí no se lo pusieron. Esto ya cambió. Así como está ese constructor, muestras el título. ¿Sí? El mensaje de error, JOption Pane, Show Message Dialog, el frame al que pertenece, el mensaje que va a mostrar, el título de la ventana que despliega y el icono. No hay absolutamente nada diferente. ¿Qué cambia? Simplemente cambia el icono que va a mostrar. El cuadro de diálogo, JOption Pane, Show Message Dialog, Lo mismo, lo único que cambia es el icono. La misma historia con otro icono. Listo, entonces vamos a agregar estas JOption Pane. Vamos a agregarlo a lo que ya tenemos. A ver, a ver, a ver. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos un label de resultado, que es donde se muestra el resultado. Que cuando se le hace clic, hace los cálculos, ¿cierto? Está la porción de los cálculos y muestra ese resultado ahí. Vamos a decir que ya no lo queremos mostrar ahí, porque pues, es como muy aburrido, ya no lo queremos mostrar ahí. Lo vamos a mostrar en JOption Pane. Entonces, JOption Pane.show Message Dialog, el atributo y el mensaje. El mensaje me va a copiar el de arriba
que sería este de acá. Cierro, punto y coma. Listo. Guardamos, ejecutamos. Ah, cierto que no están viendo la ejecución. Comparto el área, entonces ahí ya se ve la ejecución. Listo, aquí ya se ve la ejecución, se está ejecutando nuestro programa. Le decimos que de base 123 y de altura 32 y le vamos a dar calcular. Y aquí tenemos nuestro JOption Paint. Ok, ya vi el error. ¿Por qué lo vemos un poquito diferente al de la presentación? Está con signo de pregunta. Ok, pero hay otra cosa un poquito más evidente. Sí, ¿No no, es confirmar? exacto, sí, no, cancelar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me distraje y no puse show message dialog, sino puse un configure dialog, que es un cuadro muy parecido, pero que tiene 3 botones. El que tiene un solo botón no se llama configure dialog, se llama message dialog. Entonces, en lugar de configure, aquí debe existir uno que se llame message. Este de acá. Eso. Bastante parecidos, pero diferentes. Entonces, comentamos este de acá, guardamos, terminamos esta ejecución, ejecutamos de nuevo y ahora sí tenemos nuestro mensaje. Vemos que nos dice que el resultado es 24. Muestra a ver. Sí, tiene sentido, es 24. Y solo el botón de aceptar. Entonces, esto pasa cuando yo selecciono el constructor más sencillito de todos. Ahora decía que yo puedo seleccionar más constructores si yo le da más atributos. Si yo le paso un tercer atributo, bueno, miremos qué tipo de constructores tenemos, ¿cierto? Si yo borro todo y le digo control espacio, él me muestra los 3 constructores disponibles. Constructor número 1, ya lo estamos usando. Constructor número 2, necesita el pariente o el frame, necesita el mensaje, el título y el JOption type. Vamos a usar este. Entonces el mensaje no cambia. Es el mismo mensaje, copiémosle aquí. El root o la ventana frame activa es la misma. El título, pongámosle resultado. Y este de acá es el que hace referencia al icono. Entonces JOption Paint punto guarding message, por ejemplo. Entonces les he diciendo que pinte un cuadro exactamente igual a este, pero con un mensaje, con un icono de advertencia y el título de resultado. Vamos a ejecutarlo. Ahí como está va a pintar dos, ¿no? Va a pintar primero uno y luego el otro. Entonces JOption Paint. Le digo calcular. Esta es la versión básica. El mensaje, el resultado y el botón aceptar. O sea, este que está aquí, el primerito. Que solo tiene 2 atributos. El root panel y el mensaje. Y esta es la versión un poquito más bonita, más trabajada. Que tiene un título, ¿cierto? Tiene el mensaje. Tiene un icono que nosotros podemos elegir y el botón aceptar. Aquí, claro, yo puedo buscar otro. Punto error, creo que era el otro error message. Entonces, si yo ejecuto el error message, pues me debería aparecer el mismo, pero con mensaje de error, ¿cierto? Acá está, lo mismo, pero con mensaje de error. Entonces, se dan cuenta que este JOption Paint es bien sencillito y bien coti. Coti en el sentido que, si se dan cuenta, pues mi resultado va a ser una ventana emergente y todo, pues es como más chévere, ¿no? Profe, Señor, o sea que él ahí está funcionando es como con el navegador.
Como con el O, navegador. ¿A qué se refiere? o sea, por ejemplo, esos mensajes en JavaScript, uno ve que uno puede hacer esas ventanitas, uno le da como un input y él trabaja es como con el navegador, o sea, el navegador es el que se encarga de mostrar las ventanas. Ajá. Entonces, es así como en JavaScript, que él como que hace esos show o esas vistas con el navegador. No, no, acá no está el navegador involucrado, no, aquí hay un gestor de ventanas por allá de una vaina que se llama AWT. Entonces ese AWT es el que orquesta qué se pinta y qué no se pinta. O sea, el concepto Okay. es el mismo, ¿cierto? O sea, el concepto es exactamente el mismo que usted tiene en JavaScript, que sí, que es el navegador, y que no sé qué, y que depende del DOM, está los espacios de memoria. O sea, los conceptos son los mismos, igual, copy-paste. Solo que como acá no se está desplegando en un navegador, pues no es el DOM del navegador el que se encarga de eso, sino una interfaz de AWT que se encarga de gestionar esas ventanas y pintar esos cuadritos. Ah, ok, vale, vale. Pero conceptualmente, pues es igual. Sí, es que se ve como igual. O sea, uno en JavaScript simplemente como que pone, es que no recuerdo ahorita, ¿no? Pero uno pone ahí como, sí, como un input ahí y tal, y le mete los mensajes así tal cual como lo estabas haciendo. Y cuando se ejecuta el programa, o sea, como cuando uno entra a la página, de hecho, eso como que está en el head y eso llega y pum, va mostrando las ventanas. Sí, señor. Sí, sí, es igual. O sea, el Recordemos, concepto es mismo, nada más que no utiliza el navegador, sino que utiliza es otro. sí, recordemos Ok. que eso lo hemos conversado. Bueno, voy por encima la última vez que hicimos que vea una programación, un paradigma de la programación, se llama programación orientada por eventos o guiada por eventos. Entonces, esto es la programación guiada por eventos. Si se da cuenta, estamos escribiendo, son puras funciones. ¿Para quién? Para el manejador de eventos. Si se dan, todo lo que hemos escrito ha sido para los eventos o para este escuchador de eventos de los diferentes botones. Al botón eliminar y para el botón limpiar. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, los diferentes mensajes, ya vimos que es como lo mismo. Ya sabemos, accidentalmente también vimos que hay otros JOption Paint, que no solo existe Show Message Dialog, porque el Show Message solo me va a mostrar, como su nombre le dice, mostrar mensaje y ya. Hay otro que es Confirm, que es el que vimos que decía sí, no, cancel. Cuando se ejecuta, el de retorna un valor entero. Entonces, digamos, el sí será 1, el no será 0 y el cancelar creo que nulo o 3, no me acuerdo. El caso es que los JOption Paint que tienen botones, se puede extraer o se puede saber qué botón presionó porque él retorna un valor numérico que se puede almacenar para compararlo más adelante. Ahora, ejercicios. Investigue cómo funcionan los componentes chatbots, radio button, combo bots y JTable. Bueno, ¿cómo se supone que funciona este radio button? ¿Sí se han encontrado en páginas de internet esos botones redondos? ¿Selecciona o deselecciona? Es decir, como quien dice una única respuesta. Ok, ¿y cómo funcionan estos cuadritos que se llaman chatbots? Puedo coger una respuesta, marcar uno o varios cuadritos. Varias respuestas. Listo, ¿cómo funciona este de aquí, este ítem con una flechita hacia abajo? Es de seleccionar Lista una de respuesta. Selección múltiple. Llega una lista. lista de Sí, despegar. llega una lista. Efectivamente, entonces este se llama combo bots o JCombo bots. Este de cuadritos que se permite múltiple se llama chatbots. El de los círculos que permite no solo se llama radio button. Y el JTable aquí no está, pero es una tabla.
como las de Excel, ¿no? Filas y columnas con celdas. Miremos qué implicaciones tiene en nuestro Eclipse. Una obsesión con el Eclipse. Es que el NetBeans se hace coger fastidio porque se traba toda hora. Listo. Entonces vamos a empezar a agregar. Aquí mismo vamos a hacer unas pruebitas de esos componentes. Listo. Prueba número 1. Vamos a agregar unos radio button. ¿Cierto? Vamos con esos 3. También nos hablaban de unos chatbots. Vamos a agregarlos aquí al ladito. Y de un combo bots. Combo. No te veo, combo. Acá está. Un combo bots. Ya con eso. Con eso tenemos. Vamos a probar. Listo. El combo bots, como vemos, efectivamente me da una lista de opciones de respuesta y yo puedo elegir la que yo quiero. No hay mucho misterio en el funcionamiento. El chatbot, puedo elegir varias opciones. Tampoco hay mucho misterio. El radio button. Pum, pum, pum. Como que algo anda mal aquí, ¿no? ¿O será normal? O no debería dejarme seleccionar varias veces el mismo botón. ¿Alguna propiedad? Pero ese es Y- eso, debe solo escoger una. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ellos no están relacionados. Entonces, en un formulario puedo tener varias preguntas con varias respuestas. ¿De qué va a depender que se desactiven ciertos botones? Que tengan una relación. Es decir, no tendría sentido que yo tuviera la pregunta 1 y la pregunta 2 y al seleccionar la respuesta de la 1 se limpiaran las respuestas de la 2. ¿Cierto? Entonces, para agrupar o para relacionar esos radio button existe un elemento que se llama button group. Es un elemento invisible. Acá no está, pero yo lo puedo ver a la izquierda. ¿Sí lo ven? Button group. Aquí. No está, lo acabé de agregar. Entonces yo le puedo decir a cada botón a qué grupo pertenece. Entonces, digamos, vamos a meter en este grupo, digamos, el botón 1 a la derecha tiene una propiedad que se llama button group. Ahí lo selecciono y voy a meter estos 3 botones en el mismo grupo. Cuando yo lo ejecuto de nuevo, estos 3 botones de la derecha ya pertenecen a un grupo. Eso quiere decir que son excluyentes entre sí. Antes no, porque estaban botones libres, no pertenecían a nadie. Ahora que pertenecen, ahí sí me van a tomar el correcto funcionamiento. Y es que yo no puedo seleccionar más de una respuesta. Yo también puedo poner button group para los chatbots. ¿Cierto? Voy a crear aquí otro button group. Lo pongo, entonces tengo button group 1 y, ¿cierto? Bueno, aquí me muestra quiénes son del grupo 1
Y el 2, que de momento no tiene a nadie. Entonces yo le puedo decir que este es del grupo 2. Entonces voy a tener el grupo de respuestas 1 y grupo de respuestas 2. Y a pesar de ser chatbots, o sea, digamos que uno intuitivamente se prepara para seleccionar múltiples respuestas, pues al estar en el mismo grupo se vuelven excluyentes. Profe, pero esa ya es una convención que tenemos, porque pues eso no, Correcto, eso ya es una una convención. convención. Sí, señor. Entonces, por convención, uno debería poder seleccionar varios de los cuadrados, pero solo un círculo. Por convención. Veremos qué está pasando por acá en el código. A ver, ¿qué vemos así? Este es nuestro combo. ¿De qué tiene pinta ese combo? Con lo que ya sabemos de Java. ¿Por qué hay un operador diamante acá? Hashmap. Para un hashmap necesitaría dos atributos, ¿cierto? La llave y el valor. Ujú. Aquí solo tengo uno. Que conozco que tiene solo un atributo. ¿Arreglo? ¿Es un arreglo? No. Efectivamente, es un list. Recuerden que los list y los array list son de la misma familia y que llevan un operador diamante donde se dice el tipo. Entonces, muy probablemente esto sea una estructura que herede de la misma interfaz de array o de list, pues, sea array list o cualquier otro tipo de lista. Y además, vamos a evidenciarla, aún va a ser más evidente donde se instancie esta variable. Acá tenemos la variable, ¿cierto? Se crea la instancia y acá tenemos un set model. Es decir, está configurando un modelo, pero miren lo que tiene ese modelo. ¿Esto qué parece? Esta que despliega el botón de los ítems, Ef- como lo llame. Efectivamente, entonces esto es una lista. Entonces, cuando yo quiera mirar la respuesta, puedo consultar el valor, ¿cierto? O el índice de la respuesta. Entonces, el valor va a ser el texto. O yo puedo preguntar por cuál fue el índice. Se me dice que la respuesta fue el índice 3 que seleccionó el usuario. El ítem 3. No, el ítem 4. 4, Recuerde, claro, recuerde que es de 0, 0. 0, 1, 2, 3, sí, para la razón. 4. Profesor, ¿y por qué el IT 4? No entendí. No, será un ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿para qué usamos los formularios? Los formularios los hicimos para recaudar información, para llenar cosas. Entonces, ya sabemos que los cuadros, por ejemplo, de texto, puedo consultar a través del getText lo que respondió el usuario. Entonces, este combo boss tiene también una manera de consultar la respuesta del usuario. Y es getValue o getSelect índice. Get value o getSelect índice. Que devuelve el texto que respondió o el índice, ¿cierto? O el índice de la respuesta. Entonces ya sabemos que el índice va a depender del orden en el cual se estipulen los ítems de la lista que se setea. Bueno, la tarea les queda saber cómo consultar la respuesta del usuario en los radio button o en los chatbots. Profe de la asistencia.
La asistencia es el mismo link de siempre. Déjeme verificar que esté activo. Efectivamente está activo. Ya, además, hay una persona que siempre responde doble. 2 personas. El link, profesor, que yo no me registro. Ya les En comparto. WhatsApp. Se compartió en WhatsApp. ¿Sí? En WhatsApp. Gracias. No, no la veo. Ay, Dios. Listo. El link. Acá lo envié por el chat, por si acaso. Vale, profe, gracias. Sí, ahí estaba en el WhatsApp. Estaba también. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, muchachos, feliz noche. Que descansen. Bueno, muchas Lo mismo, gracias. gracias, chao. Hasta luego a todos. Gracias, profe. Feliz noche a todos.